Esperando que se encuentren muy bien, vamos a comenzar esta pequeña clase en la asignatura de matemáticas para el curso segundo medio A en el contenido de raíz cuadrada. El objetivo es comprender las características que tiene una ecuación cuadrática. Vamos a comenzar con la ruta de aprendizaje. En una primera instancia vamos a recordar lo que ya conocemos y vamos a trabajar la actividad 1. Luego vamos a ver lo que es la ecuación cuadrática y vamos a trabajar la actividad 2 y 3. Y finalmente vamos a hacer el resumen de la clase y el cierre de esta. ¿Qué necesito recordar? Necesito recordar primero que es una ecuación lineal. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones en la que hay una o más variables desconocidas llamada incógnita. Ya, estas son las ecuaciones lineales que usted ya conoce y maneja. La expresión algebraica, también recordarla, una expresión algebraica es una secuencia de números y letras unidos mediante operaciones matemáticas. ¿Ya? Aquí está una expresión matemática, recuerde que se clasificaban en monomios, binomios, trinomios, polinomios. ¿Ya? Esas eran las expresiones algebraicas. ¿Qué más necesito recordar? La multiplicación de polinomios. Cuando tenemos dos polinomios, recuerde que se multiplican término a término, como muestran las flechas acá, y eso nos genera otro polinomio en el cual algunos términos se pueden reducir. Recordar algunos productos notables, como el cuadrado de binomio, que es la multiplicación de dos binomios iguales, y eso nos generaba, ¿cierto?, el trinomio cuadrado perfecto. En este caso era el primero al cuadrado más el doble el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y una vez que recordamos ya todo eso, vamos a comenzar a realizar la actividad 1. Son los ejercicios 2 y 5 de la página 94 y 95 del libro de matemáticas. Acá en el ejercicio 2 dice, resuelve los siguientes problemas, usando ecuaciones lineales. Ya el primer problema dice el triple de un número aumentado en 13 es igual al doble de la suma entre 3 y el doble del mismo número. ¿Cuál es la mitad del número? Ya ahí tiene que plantear una ecuación y resolverla. El B dice la suma de tres números consecutivos es 54. ¿Cuál es el valor de cada número? Ya lo mismo. Plantea su respectiva ecuación y luego da respuesta a la pregunta. Y el último problema dice, Ramón y Sergio confeccionan 320 bolsos para una feria de Navidad. Si Ramón confecciona 60 bolsos más que Sergio, ¿cuánto confeccionó Sergio? Lo mismo, plantear la situación mediante una ecuación y responderla, ¿ya? Resolver la ecuación y responder la pregunta. Y en el ejercicio 5 dice, une con una línea las expresiones de la columna A con el nombre que le corresponde en la columna B. Ya acá hay una serie de productos notables que estudió usted el año pasado y estos los tiene que unir con su respectivo nombre que está acá en la columna B. Por ejemplo, estos son dos binomios iguales multiplicándose. Tiene que ver a cuál de estos productos de acá corresponde. A cuál de estos productos notables corresponde. ¿Ya? Este de acá, este binomio al cuadrado corresponde, ¿cierto?, a un cuadrado de binomio. Y ahora lo que nos interesa, que es la ecuación cuadrática, esto ya es nuevo. Se dice que una ecuación es cuadrática o de segundo grado, tiene esos dos nombres, con una sola incógnita, cuando después de reducir sus términos semejantes se puede ordenar de esta forma. El término que está al cuadrado más el otro término bx más c igual 0. Ya, si se puede ordenar de esta forma, vamos a decir que es una ecuación cuadrática o de segundo grado también. Los coeficientes a, b y c corresponden a números reales. Ya, estos números van a corresponder a números reales y con la condición de que el a sea distinto de 0. ¿Ya? Porque si el a es 0, ya no sería una ecuación de segundo grado, vendría a ser una ecuación lineal. Por ejemplo, acá tenemos 3x cuadrado menos 4x más 1, es un ejemplo de ecuación cuadrática. ¿Ya? Y otro puntito más importante acá es que una ecuación cuadrática puede tener a lo más dos soluciones.
ya reales. En el caso de las ecuaciones lineales, recuerde que había una solución. En las ecuaciones cuadráticas hay dos soluciones a lo más. Algunos ejemplos, por ejemplo, acá dice los coeficientes reales de las siguientes ecuaciones cuadráticas son, ya, el que acompaña al x cuadrado en este caso va a ser el a, que es 4, el que acompaña a la x con exponente 1 es 3, y el c, que sería el término libre, es menos 2, con el signo que está delante del número. En el ejercicio 2, en el ejemplo 2, la ecuación no está ordenada en su forma ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Hay que ordenarla para poder ver los coeficientes y se puede ordenar de la siguiente manera. Primero, el que está al cuadrado sería menos x cuadrado menos 3x más 8 igual a 0. Una vez que se ordena la ecuación, veo sus coeficientes. En este caso, el que acompaña al x cuadrado es menos 1, que sería nuestro a. El que acompaña a la x sería menos 3, que en este caso es b. Y el c, que es el término libre, es 8 positivo. ¿Ya? También yo esta ecuación la podría amplificar por menos 1, todos sus términos, y dejar el x cuadrado positivo, el menos 3 como más 3, y el 8 como menos 8. ¿Ya? Y el A en este caso sería 1, el B es 3 y el C es menos 8. ¿Ya? Son equivalentes. ¿Ya? Las ecuaciones de segundo grado con una incógnita se pueden clasificar en ecuaciones completas y ecuaciones incompletas. Como su nombre lo dice, las ecuaciones completas van a tener todos sus coeficientes. Ax cuadrado más bx más c. Entonces a, b y c todos van a ser distintos de cero. ¿Ya? A eso se va a llamar una ecuación completa. Pero si falta alguno de los coeficientes, se va a decir que es incompleta. Acá, en el primer caso, el c es igual a 0. Si el c es igual a 0 nos va a quedar de esta forma, pero también sigue siendo una ecuación cuadrática, pero incompleta. Acá hay un ejemplo. Esta sería una ecuación cuadrática incompleta, 2x cuadrado más x igual 0, ya donde el coeficiente c es igual a 0. Otro caso que se puede dar es cuando el b es igual a 0. En este caso nos va a quedar ax cuadrado más c igual 0, ya porque el b desapareció porque es 0. Ya también sigue siendo una ecuación cuadrática, pero incompleta. Acá hay un ejemplo. X cuadrado menos 4 igual 0. Sería una ecuación cuadrática incompleta. Y cuando el b y c son 0, nos va a quedar de este estilo la ecuación cuadrática, ax cuadrado igual 0. Y un ejemplo sería 5x cuadrado igual 0, que también corresponde a una ecuación cuadrática. ¿Ya? Algunos más ejemplos de lo mismo, ecuaciones completas. Acá hay uno ejemplo, 3x cuadrado más x menos 8 igual 0. Esta es una ecuación completa. Esta que tiene fracciones también es completa porque todos sus coeficientes son distintos de 0. Y la última también. Y algunos ejemplos de incompletas. ¿Ya? Acá el b sería igual a 0. Acá es de el b y el c serían igual a 0. Y acá el c sería igual a 0. ¿Ya? También son ejemplos de ecuaciones cuadráticas incompletas. Ya, una vez que comprendimos eso, vamos a trabajar la actividad 2, que tiene por objetivo aplicar la definición de ecuación cuadrática. Estos ejercicios están sacados, ¿cierto?, del texto de matemática, de la página 98, son el ejercicio 1, 2, 3 y 4. En el primero dice, encierra las ecuaciones que corresponden a ecuaciones cuadráticas. Ya acá se dan una serie de ecuaciones y usted debe encerrar
cuáles de ellas son cuadráticas. Ya, fíjese bien que para que sea ecuación cuadrática debe tener un x elevado a 2. En el segundo ejercicio dice justifica en cada caso por qué la expresión no es una ecuación cuadrática. Ya, ya, ver si esta es ecuación cuadrática y en caso de que no, justificar por qué no es ecuación cuadrática. El ejercicio 3 dice multiplicar y reducir los términos semejantes en cada expresión algebraica, luego clasificar cada ecuación. ¿Ya? Acá hay que recordar un poquito de la multiplicación de polinomios, ¿ya? Y clasificarlos si es una ecuación cuadrática. En el primer caso daría una ecuación cuadrática, pero acá, en el segundo, sería una ecuación lineal. ¿Ya? No todas van a ser ecuaciones cuadráticas, tener cuidado ahí cuando los desarrolle. Y el ejercicio 4 dice, las siguientes ecuaciones están escritas de la forma ax cuadrado más bx más c, que corresponde a la forma de la ecuación cuadrática, y hay que determinar los coeficientes a, b y c en cada caso. Ya, cuando la x cuadrada está sola, el número que acompaña a la x cuadrada en este caso sería 1. Entonces acá sería el a igual a 1, el b igual a 5 y el c igual menos 24. Ya, en este caso, cuando hay un menos x cuadrado, el a, el coeficiente que acompaña, sería menos 1. Y si en alguno de los casos falta, por ejemplo acá en el c falta el b sería igual a 0. Si falta alguna, serían incompletas, serían 0. Y ahora pasamos a la actividad 3, que también está sacada del libro, en la página 99, el ejercicio 5 y 6. El 5 dice, lee cada situación y determina la ecuación cuadrática que la representa. Entonces, se da la situación, dice un número y es mayor en 10 unidades que un número x. Si el producto entre ellos es de 50, ¿cuáles son los números? Entonces usted debe ver cuál de estas dos ecuaciones corresponde para dar solución al problema. La segunda situación dice, una ecuación cuadrática tiene como soluciones los números menos 5 y 6. ¿Cuál es la ecuación? ¿Ya? Lo mismo, ¿cuál de estas dos ecuaciones daría solución al problema? Y acá dice, el último dice, las medidas de los lados de un triángulo rectángulo son proporcionales a los números 6, 8 y 10, si el área del triángulo es 144 centímetros cuadrados. ¿Cuáles son las medidas de los lados del triángulo? Lo mismo, tienen que escoger entre estas tres ecuaciones para ver cuál de ellas da respuesta al problema que se plantea. Y el ejercicio 6 dice, analiza si los números son o no son raíces de la ecuación y completa la tabla. Ya, para saber cuáles son solución o raíz, que en este caso dice raíz, que es lo mismo que solución, usted debe reemplazar el número en la x, y si yo multiplico y resto acá, y me da una igualdad 0 igual 0, ese número satisface la ecuación. Ya, acá se dan tres números, puede que uno o dos números satisfagan la ecuación. ¿Ya? Ahí revisando cada uno de los números en cada ecuación. Ya. Y con esto ya estamos dando por finalizada la clase. Vamos a concluir con un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Hoy día vimos que una ecuación cuadrática es una ecuación en la que el mayor exponente de la incógnita es 2 y es de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, con a, b y c números reales y con la condición de que el coeficiente a debe ser distinto de 0 para que sea una ecuación cuadrática. También vimos que las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado pueden ser completas, si están todos sus coeficientes a, b y c, o también pueden ser incompletas en el caso de que b sea igual a 0 o c sea igual a 0, o también puede ser b y c iguales a 0. En ese caso van a ser ecuaciones cuadráticas incompletas. ¿Ya? Y con esto ya estamos dando por finalizado.
No se olvide completar la autoevaluación, ¿ya? Y con esto me despido, que estén muy bien. Adiós.